en las acciones colectivas. Me llamo Gustavo. Soy miembro de la Alliance for Integrity, que es la iniciativa que en conjunto con nuestros aliados y aliadas y coorganizadores está organizando la Semana Regional de Integridad, que comienza en esta semana con las sesiones paralelas y en octubre será presencial en Quito, en Ecuador. Entonces, Alliance for Integrity es una iniciativa que promueve una cultura de integridad y que promueve la capacitación de empresas para que ellas estén más equipadas para la lucha contra la corrupción. Les voy a pasar ahora un vídeo de bienvenida de nuestra directora Susan, pero antes me gustaría empezar agradeciendo a todos nuestros aliados y aliadas y coorganizadores, a los aliados y aliadas de Ecuador Sincero y en especial a nuestros oradores, Leandro Contillo y Fabio López y a Tere Cantó, que ya están aquí con nosotros online. Voy a hablar un poquito más sobre ellos y sobre ella también dentro de un poco, pero antes me gustaría avisarlos a todos y todas que esta sesión será grabada. Quien no esté de acuerdo con esto puede realmente retirarse de la sala y después puede realmente asistir a la sesión en nuestras redes sociales cuando el vídeo sea compartido. Voy a empezar ahora la grabación en este momento y ya pedirle a mi colega, a mi compañera, que nos pase el vídeo de bienvenida de nuestra directora Susana. Muchas gracias. Bueno, con esto les voy a pasar algunas informaciones. Los micrófonos y las cámaras están deshabilitados, pero les pido que usen el chat para colocar sus comentarios, preguntas que nosotros abordaremos al final de nuestra sesión.
La sesión se dividirá en 2 segmentos, el primero de ellos en portugués, el segundo en español, pero habrá traducción simultánea de toda la sesión. Pido que mis asesores técnicos pongan en el chat los links para las sesiones en portugués y español, caso alguien quiera. Antes de pasarle la palabra a los primeros presentadores, a los oradores de esta mañana, voy a hacer una fotografía rápida de nuestro registro aquí. Una sonrisa para todos. 1, 2, 3, ya. Pues muy bien. Un momentito. Muy bien. Puesto esto, le voy a dar la palabra a nuestros primeros oradores, Leandro Coutinho y Fabio López, que son del ICERRIO, una asociación sin fines lucrativos que busca contribuir para la mejora de las prácticas empresariales, del ambiente de negocios y el estándar ético en las relaciones público-privadas. Leandro es el presidente del Consejo Deliberativo del ICERRIO y vicepresidente de nuestro Consejo Consultivo de Alliance for Integrity. Y Fabio es presidente del Consejo Fiscal de ICERRIO y miembro del grupo de trabajo. Perdonen, tenemos problemas de sonido. Que trata sobre la Ley General de Protección de Datos. Perdonen, tenemos problemas de sonido. El sonido en portugués no llega a la cabina de traducción. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan, Leandro y Fabio? Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, volvimos a escucharle. Hubo un atraso, un delay en sus palabras. Parece que se congeló un poquito, se colgó. ¿Podemos empezar por aquí? Fabio. Perdonen, sí. Yo creo que me cortó un poquito aquí. Yo los presenté a ustedes. No sé si ustedes me escucharon. Pero pueden empezar su presentación, por favor, Leandro y Fabio. Muchísimas gracias. Gustavo, muchas gracias. Voy a empezar aquí rápidamente. Voy a dividir mi tiempo con Fabio López. Muy buenos días a todas y todas, a toda América Latina. Es un orgullo para ICERRIO tener esta oportunidad de tener este espacio donde Alliance for Integrity entró en contacto para que hiciéramos este panel paralelo. Ya quiero dejar un pequeño recordatorio aquí que quien trabaja con actividades voluntarias en el caso ICERRIO se dedica en los días de fiesta, porque hoy es fiesta nacional en Brasil y estamos aquí en esta mañana y en esta tarde compartiendo con ustedes un poco de nuestras experiencias, un poquito de nuestra historia también. El panel de hoy está dedicado a la sociedad civil. ICERRIO es solo un ejemplo. ICERRIO es un ejemplo que nosotros podemos presentar hoy día de cómo la sociedad civil puede organizarse en pro de acciones como esta de integridad, de la Semana de Integridad y de tratar de la ética y de compliance y todo lo demás. Voy a poner algunas diapositivas para acompañar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Todo el mundo ya está viendo mis diapositivas en pantalla? Gracias. Sí, ya lo conseguimos. Pues bien, estamos en la 7ª Semana Regional de Integridad. Como ya dijo Gustavo en nuestra inauguración, incluso también ya fue el vídeo de Alliance, fue mostrado. Vamos a dividir tanto con Fabio López
representamos dos consejos del instituto, el deliberativo y el fiscal, y además de todo esto, el instituto es una asociación civil que tiene también una dirección y que cuida de la parte ejecutiva. En la sesión paralela, solo para registrar el papel de la sociedad civil en acciones colectivas, lo vemos esto como la razón de ser del instituto, envolver a la sociedad civil en acciones colectivas enfocadas para los fines que generaron la idea de construir todo esto. La integridad, la ética, las relaciones públicas y privadas, la gobernanza, la transparencia, las mejores prácticas de la sociedad. La sociedad tiene que organizarse para que la sociedad sea un punto, como voy a dejar registrado aquí. De nada sirve en América Latina, ya vimos esto durante muchos años, de nada sirve esperar siempre que el gobierno, el Estado, la Unión, que el gobierno ofrezca soluciones para la sociedad. Esto no es correcto, no salió bien. Llegamos a un punto en que la sociedad tiene que organizarse para que esto deje de ser así, para que deje de ser esta idea, esta dependencia del Estado y para que pase a ser una acción más efectiva y más realmente comprometida de la sociedad. Vamos a contarles un poquito de nuestra historia para demostrarles que ya estamos en el 5º año del instituto, pero en poco tiempo conseguimos tener una historia de éxito de la sociedad civil, repito, de la sociedad civil organizada, dedicando su energía, su tiempo y sus prácticas para cuestiones de relieve social y público. Veamos entonces. Siempre empezamos nuestras presentaciones cuando hablamos en Brasil o incluso fuera, con esta frase que es muy fuerte para nosotros. Nosotros, de hecho, creemos que compliance, de hecho, significa caminos para un país mejor. Sirve para todo el mundo de América Latina y todos compartimos el mismo sentimiento. Necesitamos compliance, necesitamos ética, necesitamos integridad. Y adoptando caminos como este, de hecho, conseguimos evoluciones que nuestro país tanto necesita. Esta frase es corta, pero dice mucho sobre nosotros. Desde este concepto que nosotros queremos ser cuando decidimos fundar el instituto, de lo que queríamos ser y queremos continuar siendo como lo somos en estos 4 o 5 años que tenemos de historia. Gustavo habló un poco sobre este tema, pero voy a repetirlo un poquito aquí. El instituto es una asociación civil sin fines de lucro. Todos nosotros donamos nuestro tiempo para la actividad, no solo hoy que estamos aquí, sino que todo lo que nosotros hacemos en el instituto, toda la dirección, todos los consejos, donamos nuestro tiempo. Colaboramos con una acción que es del interés social y del interés público por definición. Además de no tener fines de lucros, es apartidaria y es independiente. Nosotros no tenemos vínculo con ningún partido político, ninguna bandera política. Todas ellas son legítimas, todas ellas tienen su papel para desempeñar, pero no es nuestro objetivo como instituto realmente entrar en esa área. Desde 2016, el denominado Grupo Compliance Río, ya empezamos en la ciudad de Río de Janeiro con la siguiente cuestión muy sencilla. Las cosas empiezan de manera muy sencilla. Necesitamos discutir compliance, conformidad. La ciudad de Río, para quienes de fuera, es la segunda o tercera ciudad de Brasil, un estado muy importante en nuestra federación. Y nosotros no teníamos un ambiente para que los colegas, tanto del mercado público como del mercado privado, pudieran conversar, intercambiar experiencias, colaborar colectivamente en acciones enfocadas en transparencia y compliance. Empezamos de una forma mucho más voluntaria todavía. Yo conocí a Fabio, somos creadores de Alliance, otras personas se conocían por otras razones, fuimos discutiendo, vamos a reunirnos, vamos a hablar en relación a compliance, vamos a intercambiar experiencias, vamos a colaborar unos con los otros. Tenemos una frase muy señalada en el instituto que dice que en compliance no hay competencia, no hay disputa, no hay secreto industrial, muy por el contrario, cuanto más uno colabora, mejor la sociedad como un todo tiene su evolución. Esto sirve también para las empresas necesariamente. Entonces,
colocamos a profesionales, investigadores, profesores, maestros, profesionales de empresas privadas, de empresas del Estado, del tercer sector, que es nuestro enfoque principal, y tantas otras personas que querían también una oportunidad de discutir y de colaborar de manera organizada y de manera sostenible para la mejora de las prácticas. Empezamos así. Fue un intercambio de experiencias en 2016 hasta que 2 años después, en 2018, verificamos que el grupo, que empezó con 5 o 6 personas, que era el número que teníamos, ya estaba compuesto por 30 o 40 personas, 50. Fundamos el instituto con más de 60 personas y en esta trayectoria, incluso en el medio de la pandemia, tuvimos a más de 100 personas como nosotros, personas físicas. No somos personas jurídicas, aunque también tenemos personas jurídicas, muchas personas como nosotros que compartían el mismo sentimiento. Nos reunimos en 2018 y decidimos fundar el instituto. Y desde entonces el instituto tiene una historia ya de 4 o 5 años, pero que es muy rica en logros, como nosotros les vamos a presentar a continuación. Me gustaría dejar este registro, incluso para otros aliados de otros países, que empezar pequeño no es un problema. El problema es no empezar. Hay que empezar, hay que organizarse, hay que, de hecho, traer esta iniciativa y esta necesidad de reconocer que las buenas prácticas tienen que comentar. Empezamos muy pequeñitos y llegamos a un cierto número de personas que comparten nuestros sentimientos, sean directamente como asociados, como colaboradores, de manera todos voluntaria. El objetivo nuestro también desde el primer día de como instituto, dejamos esto muy claro, fue adoptar las buenas prácticas incluso globales. Firmamos el Pacto Global. Somos parte del Pacto Global, somos la Red Brasil del Pacto Global de la ONU. Todos ustedes conocen la importancia del Pacto Global, no lo voy a detallar aquí. Y les recuerdo que uno de los principios del Pacto Global es anticorrupción. Otros están relacionados con el instituto, con asociaciones, pero este para nosotros es el más claro, considerando que somos un instituto de compliance. Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Tratamos de colaborar con todas nuestras fuerzas para que esto se haga realidad. Desde el primer año del instituto formamos parte del pacto y nos enorgullecemos de tener esta asociación hasta hoy día. Año tras año renovamos nuestra firma con el Pacto Global porque de hecho compartimos los objetivos y los principios defendidos por el Pacto Global de la ONU. Creo que todos ustedes conocen estos objetivos, pero solo para registrarlos aquí. Los objetivos de ODS de desarrollo sostenible, tenemos tanta agenda necesaria en América Latina para poner en pie todos estos objetivos. Erradicación de la pobreza, del hambre, de las desigualdades sociales que son tan señaladas en nuestra sociedad, igualdad de género, cuestiones de agua y muchas más. Entonces, nosotros hemos colaborado y siempre que hablamos sobre el instituto, registramos que somos signatarios del Pacto Global y que las iniciativas del Pacto son una tarea de todos nosotros que somos miembros del Pacto y queremos hacer que los ODS sean implementados y divulgados. Porque cuando fue construido la agenda para 2030 era una agenda lejana. Había mucho tiempo hasta que llegara 2030. Hoy día ya lo tenemos a la puerta. Y realmente muchos de esos objetivos no han llegado ni cerca de lo que sería de esperar. Por lo tanto, tenemos siempre que recordar que esta agenda es una agenda necesaria y el Instituto se compromete con esto en tiempo real. Hablando todavía de la ONU, tuvimos acceso a esta frase el año pasado en el medio de la pandemia y es una provocación interesante que es del secretario general de la ONU, Guterres, en la oportunidad. Dice que el mundo todavía en la pandemia pasó en el examen de ciencias y de vacunas, pero tuvo una nota 0 en ética. Esta agenda, por lo tanto, es una agenda necesaria y permanente. No es sencillamente porque el tiempo por sí mismo no lo soluciona. Si la sociedad no busca, no se organiza, esta nota 0 continuará siendo la nota de todos nosotros si la sociedad no se organiza. Por lo tanto, la cuestión ética tiene que ser recordada, discutida, tiene que ser fomentada como nosotros estamos haciendo aquí. Esta frase es una excelente provocación. Nosotros como miembros del Pacto Global de la ONU queremos que llegue a los oídos de todos ustedes.
Una de las actividades que más nos enorgullece, y aquí les dejo el registro a todos ustedes, son nuestras publicaciones. Cuando empezamos a discutir en 2016 como grupo, sentíamos mucha falta de un ambiente de discusión no solo, sino de la producción de conocimiento también sobre compliance, la producción de textos, la producción de artículos, de tesis, y fomentamos esto tanto entre los asociados como entre los aliados, y esto ha generado un año después del otro una publicación que se llama Revista Compliance Río. Aquí tenemos las 3 primeras, nuestra página web, están disponibles en la página web, son publicaciones gratis de contenido de calidad sobre compliance. Por favor, descarguen estas revistas, léanlas, compártanlas, absorban el conocimiento, que es muy importante para todos nosotros. Todo esto está en la página web y son gratis exactamente para esto. No tendría sentido un instituto fomentando el conocimiento y cobrando por él. Entonces, aquí para todos los que nos están escuchando ahora, tanto en Brasil como fuera, pueden descargar estos materiales. Es un material muy rico. Ya tenemos la revista de 2021 también. Y tenemos todo esto en la presentación, la de 21 y la de 22, que será también publicada a finales de año. Bajen, descarguen estas publicaciones que tanto nos enorgullecen y estamos llevando compliance como conocimiento para todas las personas. Y aquí, ya hablando sobre las interacciones que nosotros podemos hacer, además del momento en el que nosotros producimos conocimiento con las revistas, nos aproximamos de la academia, de las universidades. Organizamos un concurso en 2019, antes de la pandemia, que duró también un año y poco, la asociación civil juntamente con las universidades, con la academia, haciendo que el estudio de compliance sea algo perenne. No podemos identificar o imaginar que compliance sea una moda que vaya a pasar, que la cuestión ética sea una cuestión de moda que va a pasar, que entre en la sociedad y después se ha olvidado. Pagamos un precio muy alto por la falta de esas cosas. Por lo tanto, tenemos que hacer que la universidad conozca, divulgue y enseñe para sus alumnos, para los alumnos de graduación, para los posgraduados, estos temas de compliance. Por esto nos aproximamos de la Universidad de Río de Janeiro para poder organizar este curso y hacer que este tema fuera aprovechado y difundido. Aquí solamente un ejemplo, hubo varios otros en estos 4 o 5 años de iniciativa, y registramos esto. Estamos próximos de la universidad. Estar próximos de la universidad es excelente, es un ambiente muy propicio para la difusión y para transmitir mensajes a la sociedad civil. Les damos este ejemplo, caso ustedes deseen hacer algo parecido en su país o en la sociedad, les pedimos que sigan este camino. Otro punto muy importante, que voy a hablar un poco más, es la interacción con el poder legislativo. Muchas veces el gobierno, nosotros reclamamos de las leyes que tenemos aquí, reclamamos de la proliferación de leyes, de una difusión muy grande de leyes y que muchas veces que ellas no solucionan las cuestiones más relevantes. Por lo tanto, desde nuestra fundación en 2018 buscamos aproximarnos del poder legislativo en el ámbito local o federal para colaborar con nuestro conocimiento para que haya mejores leyes sobre compliance, sean promulgadas. Les puse algunos ejemplos aquí. En 2018 participamos en la Comisión de Constitución y Justicia del Estado de Río de Janeiro para discutir cómo la Ley Federal Anticorrupción debería trabajarse en esta área. Participamos también en comisiones, como ya les dije, y audiencias públicas también, que es el ambiente más propicio para que la sociedad esté presente y haga su contribución. El legislativo desempeña su papel, promulga leyes, delibera, es el papel natural del legislativo en todos nuestros estados, pero la sociedad tiene que estar muy cercana para hacer que esta colaboración sea más efectiva y más eficaz. Este es el ejemplo de 2018. En 2019 participamos en otra audiencia pública de la Contraloría General del Estado de Río de Janeiro para ver cómo sería la ley anticorrupción del Estado de Río de Janeiro. Además de la ley federal que viene de fuera, varios estados y municipios también tienen sus propias leyes municipales o de los estados con reglamentos propios sobre prácticas anticorrupción, especialmente en las contrataciones públicas. En todos los entes del estado, del municipio, contratan con la red privada
Y estuvimos presentes en este momento de audiencia pública, presentando nuestro conocimiento, nuestros estudios, nuestros grupos de trabajo y poniéndolos a disposición para colaborar en el poder legislativo. Si no hacemos esto, sino realmente las leyes mal planeadas o mal solucionadas van a perpetuarse. Por lo tanto, tenemos que estar próximos y a disposición y tenemos que ocupar este espacio que es público. El espacio de la audiencia es un espacio de la sociedad organizada, como en nuestro caso, tiene que estar presente. Otro caso aquí en el ámbito federal y que es bastante interesante también y que fue una discusión que podría haber tenido efectos negativos para el Brasil como para el país en general. En 2018 y se rió juntamente con otras instituciones, asociaciones, institutos de ética, formamos un gran pool, un gran grupo, la sociedad civil todavía más organizada con otros aliados semejantes para discutir con el Senado un cambio en la legislación federal que hasta entonces tenía como objetivo los agentes reguladores. Brasil, después de los años 90, muchas agendas fueron creadas en regular sectores como energía, telecomunicaciones, petróleo y otros tantos. Y esta ley general estaba en discusión en dado momento. Se tomó una línea en esta ley para volver atrás en temas que hablaban sobre las leyes de las estatales, de las empresas estatales en Brasil, que son públicas, y la economía mixta, haciendo que el Estado es accionista de manera más general. Además de empeorar las agencias, también impactaría las leyes estatales que son recientes del 2016. El Congreso desafortunadamente estaba proponiendo en las comisiones internas, estaba proponiendo peoras en la legislación, tanto como en las agencias como en las entes estatales, y fue la sociedad civil organizada con otros aliados diversos que están allí que demuestra esta realidad, que mediante la presentación de estudios, notas técnicas, la presentación de propuestas, inclusive participación del debate legislativo, hizo con que los senadores se comprometiesen y de hecho cambiasen sus opiniones, y además la ley no apenas fue revocada, además de las estatales en esta cuestión de finanzas e integridad, como agentes reguladores también poseen prácticas de gobernanza tan importantes como ella. Entonces fue una victoria no apenas del instituto, pero una victoria de la sociedad brasileña, una ley que podía quedar que peor y terminó que la hicimos mejor y más efectiva. Con este mensaje yo cierro esta parte inicial de mi participación y le paso la palabra a Fabio, recordando que ejemplos de cómo la sociedad civil puede y debe interactuar con el poder público, y en este punto, mientras más organizados estemos, el instituto es un ejemplo de ello, mejor va a ser alcanzado. Fabio. Fabio, estás en el mudo. Ahora vamos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Aquí podemos hablar un poco sobre TECNIC, que es un instituto que yo tengo muy grande, estoy desde el inicio, con Leandro ya comentó. Y la promoción de la ética, de la integridad, es algo que debe hacerse el día a día. El instituto tiene esta función, este objetivo. ¿Y cómo hacemos ello? Nosotros, ya Leandro nos presentó algunos ejemplos y yo voy a hablar un poco sobre la práctica en sí. ¿Cómo hicimos que esto ocurriese y cómo continuamos haciéndolo inicialmente? Comenzamos con un grupo de trabajo, analizando situaciones que serán interesantes para la sociedad. Tenemos algunos GTs, que serán grupos de trabajo, como compliance para la empresa pública, líder de protección de datos. Es un grupo que yo le tengo mucho cariño porque forma parte desde el inicio. Fue un grupo que vino desde el inicio de la creación de la ley, idea de la ley, una ley que ha cambiado, ha sido alterada, tuvo puntos de divergencias, que yo creo que es importante cualquier ley que usted haga. Existen lado A, lado B, o situaciones que pueden agradar a algunos y desagradar a otros. Se hizo un trabajo bien interesante en esa GT.
de estas GTs que en un todo generan una cantidad muy grande de materiales para la gente de el grupo, para la parte externa, de los que participan en el grupo. Y en este 2019, estamos antes de la pandemia, tenemos reuniones presenciales que generaban eventos relacionados al tema. Hacíamos la divulgación de informaciones de cómo estaban andando los materiales, invitábamos a ejecutivos, personas del medio público también para hablar sobre ello, el público abierto. Invitábamos a toda la sociedad para que participara, trayendo novedades, conocimientos, que tal vez la ley estaba muy seca y no estaba muy fácil para el entendimiento de todos. Y entonces íbamos trayendo una integración del conocimiento para todos. Pues es uno de los objetivos nuestros. También teníamos y tenemos un grupo de compliance y gobernanza. Fueron creados un objetivo en Santiago para asesorar a todos en São Paulo, inclusive en el momento de representar el Río, en el Pacto de la ONU, grupos de integración, grupos de prevención de lavado de dinero. Estos fueron los primeros grupos en el 2019. En el 2020 y el 2021 tuvimos. Algunos se mantuvieron, todos nuestros grupos de estudio son personas que dedican su tiempo, como ya Leandro lo dijo, para estudiar los asuntos identificados como importantes para el instituto y para la sociedad y ser aprobado por la directoría. Existe también una ley para cada grupo y es una organización y el objetivo. Todos estos grupos tienen el objetivo, tienen la meta de entregar artículos, hacer eventos para la divulgación del tema en sí, para que la sociedad entienda cuáles son estos asuntos y que logra diseminar este conocimiento. También tenemos la planificación estratégica y compliance, micros y pequeñas empresas, ser un GT para apoyar estas medianas y pequeñas empresas, hacer un estudio sobre la materia de compliance, de cómo ayudar, como Leandro lo dijo, es muy importante. A veces las pequeñas y medianas empresas, el compliance es muy lejano a ellos, él fue hecho para las empresas grandes y esto no es una realidad. El compliance es hecho para todos, desde la pequeña empresa hasta la gran empresa, y el entendimiento de que ese crecimiento del conocimiento que hace protecciones no apenas para el pequeño empresario, pero para el gran empresario. Porque si usted tiene una cadena de distribuidores, de clientes, toda estructura de protegida por políticas reales, integridad de negociaciones éticas en la relación comercial, usted termina por hacer toda la protección de la cadena de negocios, pero también tenemos de tecnología y de eficacia. Ese río, junto con estos GTs, se aproximó mucho de que de organizaciones de eventos, participación en eventos, bien sea con miembros desde Río, con el propio presidente, la directoría, colocándose a disposición para hablar sobre traer nuevas informaciones, actualizaciones, situaciones que pudiesen ayudar en el entendimiento de toda la sociedad con un lenguaje simple, directo, con ejemplos prácticos, bien sea del área pública o privada. Esto es un diferencial muy grande que tenemos hoy día, que tenemos personas que forman parte de la área pública, son del área pública y privada, que parece que no hay una diferencia, bien sea en el día a día, en la hora de la negociación, porque la área pública tiene algo más robusto, más trabado sobre las leyes. El área privada tiene más flexibilidad. La unión de estas dos áreas es muy importante, puesto que una ayuda a la otra para que, como Leandro dijo, proteja a la relación público y privada. Con esto disminuir la posibilidad de tener un acto de corrupción o de desvío, de lavado de dinero, y todo un contexto que no deje que esto sea fragilizado en el sistema. Y esto es muy importante. Participas de grandes eventos. Tuvimos un evento con Leandro, participamos de varias ACRJs, que la Asociación Comercial de Río de Janeiro, entre otros ejemplos que venimos participando. Esto es importante, puesto que esto trae mayor seguridad. No es apenas un estudio, una divulgación, son ejemplos prácticos conectados a la teoría.
el crecimiento del conocimiento, trayendo un fortalecimiento de este concepto. Acá tuvimos algunos otros eventos, que es un punto importante, que luego nosotros vamos a transmitirles el enlace. Tenemos varios vídeos de webinar que colocamos en nuestra página en YouTube, que usted va a tener de áreas públicas y privadas, conocimientos generales, no apenas de Brasil. Hicimos un webinar bien interesante en la cual hablábamos de los conocimientos de Portugal, Angola y Brasil, haciendo comparaciones sobre ello. Es muy interesante, vale la pena ser visto. Aquí tuvimos uno que yo participé, que me pareció muy interesante, que fue el que yo les dije, la parte de la unión de lo público y privada, la representación de la privada, que es el compliance de la parte estatal en debates, Fernando de Rud, de la Electrobras, Pedro Goss, de la CGU. Trajimos el controlador para que se hablase sobre una referencia, inclusive por el bellísimo trabajo que la Electrobras hizo. Hasta el año pasado fue reconocido como una empresa proética, la RADIC también, que representa y hace un trabajo de largo plazo y muestra la eficiencia y la importancia de tener un compliance fuerte en la sociedad civil. Esto ayuda mucho a nuestro control. Fue un debate bien interesante. Pedro trajo a la posición del CGU como un controlador, como ya lo entiende, la importancia del problema del contraste, diseminación de ese río en la relación a divulgar, abrir este espacio para que hablemos un poco sobre las dificultades del área privada, pública, las partes positivas del compliance en el área pública, en el área privada y cómo se ve este avance en esta parte. También hubo seminarios donde se participaron hablando sobre gobernanza y de integridad. Hoy nuestro actual presidente, que es Yuri, hablando de la actuación del abogado. Eso también es algo que me parece interesante. Ese río es un instituto abierto, no solamente tiene abogados y administradores, tiene una mezcla de carrera, abogados, psicólogos, administradores, contadores, entre otras carreras, y esto hace una diferencia, hace que usted tenga una visión de un panorama que no es simple, que tenemos que ir trabajando, reviéndolo y posicionándolo sobre él. Aquí también tenemos la discusión sobre la MP. Fue un evento abierto también, obviamente. Hasta el 2020 teníamos muchos eventos presenciales, hacíamos reuniones presenciales, invitábamos a grandes ejecutivos y esto hacía la cosa más cercana, de ojo a ojo. Y esto traía el futuro, volviendo a esto, ¿verdad? Ya estamos volviendo a esto, tenemos ya congresos, ¿verdad, Leandro? Y participando de congresos ahora, que vamos a participar esta semana con Cross America, que es un evento que trae mucha felicidad para nosotros, ICE Río, porque es el primer paso de nuestro trabajo. Leandro estuvo allá recibiendo al equipo junto para recibir el premio del ICE Río, de reconocimiento por el trabajo. Siempre me gusta decir que todos nosotros, los miembros de ese río, creemos en el proyecto, pero Leandro, como padre de este proyecto y otros directores, los felicito, puesto que es un trabajo que trae muchas cosas positivas para la sociedad en Río de Janeiro, que es nuestro primer enfoque, después Brasil con la expansión del instituto y hoy día fuera de Brasil también. Estamos en Portugal, estamos en Angola, en Estados Unidos. La semana que viene Leandro va a estar en un curso que estamos participando junto con ISR en Portugal, un curso que es muy interesante y va a participar junto con Fabio. Entonces, muchas cosas ocurriendo, muchos enfoques en los objetivos del estudio, que es divulgar. Yo creo que esta participación del progreso en ese congreso de pequeñas y medianas empresas, tuvimos la satisfacción de recibir a Roberta, que para nosotros, y para mí es un ejemplo y una referencia de compliance. Es una profesora del integrity, es una persona que tiene una gran ética, es muy fuerte de ella y ayuda a muchas personas, no solamente a los entrenadores, fue mi profesora, es una referencia muy grande. Esta es una foto de la actividad y ese río, actividad en Brasil, actividad internacional, cuando Leandro estaba participando del evento de la ONU, en 2019 en la ONU, y esto muestra la amplitud del instituto que va impactando
Nadie deja de trabajar de esto y nadie deja de apoyarse, es fortalecer cada vez más. No podemos ser frágiles. Eso va a dar trabajo, sí, pero necesitamos estar firmes, puesto que el objetivo es difícil, pero no es inalcanzable. Y yo veo él y ese río en este periodo avanzamos en muchas cosas. Mucha gente escuchando a la gente, sea por iniciativas, el Senado, la presidenta dice Río es muy fuerte. Esto muestra que cuando queremos lo logramos. Es un ejemplo para todos que fueron a crear sus institutos. No desista. Reúne a las personas seres que lo logre. Y ese Río también participó de PAC en Paraguay, del cuarto seminario internacional en Chile. Y esto es solo el inicio. Elise Río va a diseminar dentro de América Latina. Leandro habló mucho sobre ello, que es importante de nuestro grupo, de este evento que está teniendo hoy. Es un paso, es de hecho otro paso para que logremos en principio unificar el conocimiento, unificar el entendimiento de la importancia del compliance en nuestros países, para nuestro continente, para América Latina de un común todo. Personas como nosotros que estamos aquí hoy día en un feriado aquí en Brasil, dedicando nuestro tiempo acá para poder mostrar nuestro trabajo de ese río, participar de este evento grandioso que ustedes están realizando. Y cuenten con nosotros, estamos aquí para apoyar a todos en lo que fuera necesario. Acá fue una foto. Creo que esto, ¿saben aquel sello? Fue una premiación que recibimos en el Conference para las Américas, que tuve la satisfacción de estar allí. Me emocioné porque fue un reconocimiento de un trabajo que estaba iniciando, pero que ya trajo muchos resultados positivos. Apenas de ser reconocido, ustedes están viendo que el trabajo ya está siendo bien hecho y está ayudando a muchas personas, ayudando a muchas empresas. Y esto es el ejemplo, viendo la fotografía usted de la felicidad de Leandro, no, aquí estamos Yuri y yo, varios de los miembros. Fue una emoción muy grande, puesto que es un trabajo difícil. Nosotros tener una carga de horario de trabajo, ocupamos nuestro tiempo fuera de nuestra carga horaria de trabajo normal para poder hacer este trabajo, que es un trabajo muy grandioso y emociona, puesto que en un corto plazo tuvimos una representatividad muy grande y allí en la figura de los primeros años, que Leandro fue nuestro presidente, llevó muy bien ese río y ahora estamos caminando y creciendo, mantuvimos a nuestros miembros muy fuertes del IS Río, además, a pesar de la pandemia, tuvimos pérdidas importantes dentro del grupo, que nosotros lamentamos, pero no sacó nuestro esfuerzo para continuar alianzas. El Alliance for Integrity, que es nuestro gran aliado, siempre fue, siempre será. Tenemos también la Universidad Nueva de Lisboa, aquella aproximación, no solamente con nuestras universidades en Brasil, sino fuera de él. Aquí tenemos en Coimbra, que estamos nos aproximando en este evento a partir de septiembre, la alianza con la Alliance. Entonces, yo creo que la bandera no puede ser soltada, las manos se pueden soltar. Ese es el mayor ejemplo que les mostramos de Lisa Río. Aquí tampoco debemos dejar de recordar de aquellos que están manteniendo las redes y también la 13R de Petróleos. Y yo creo que el camino de la integridad, de la ética, es un camino sin vuelta, es un camino que de nada sirve que nos de la integridad, del bien que va a tomar la sociedad, bien sea como fuera, él lo va a tomar, el aire nos va a llevar, nosotros lo vamos a llevar, esa bandera, hasta el final, y esto va a fortalecer mucho, cada vez más, a tener eventos grandes como eso, congresos que están volviendo, los internacionales hablando sobre compliance, integridad, sobre diversidad, que es un tema bien fuerte, el combate al racismo, a la corrupción, mejorar nuestras políticas públicas, nuestras políticas de integridad. Estamos haciendo un trabajo muy grande sobre ello, apoyado por otros institutos, Alliance, BDE, ES Río, entre otros institutos que tenemos allí. Importante, mucho de nuestro material está en nuestras redes. Tenemos el LinkedIn de ES Río, tenemos noticias sobre nuestro YouTube,
que tiene muchos webinars con ejecutivos de la área pública hablando, eventos que trae mucho contenido. ¿Quién quiere estar con nosotros? Aproxímenos de ese río. Esto genera mucho contenido importante para ayudar a la sociedad. Nuestro LinkedIn, nuestro Facebook están allí para que ustedes puedan accesar y nosotros podamos intercambiar, como estamos haciendo aquí, un intercambio de conocimiento en ese río y otras partes ligadas. Estamos siempre a vuestra disposición. Agradezco la oportunidad de estar aquí hablando sobre ese río. Es muy gratificador. Hablar de compliance también es gratificante. Y esto aquí junto con mi amigo Leandro, para mí es mucho mejor. Gracias, aquí están nuestros contactos. Leandro, te devuelvo la palabra para hacer nuestro cierre. Sí, disculpen, problemas de tecnología. Una vez más, yo creo que fue un espacio muy rico para nosotros, para poder contar nuestra trayectoria. Es una trayectoria que está continuando, no es una cosa encerrada, son apenas ejemplos de cómo la sociedad, ella comienza pequeña, sin grandes ambiciones, logra hacer cosas grandiosas. Queda aquí la invitación. Tuvimos la oportunidad de auxiliar a otras personas en Brasil y fuera de Brasil, haciendo más o menos el papel de coach, de colaborador, de entrenador, quien necesite de el Alliance. Tienen que entrar en contacto con nosotros, necesitamos de estos contactos, tenemos que conocer más detalles y hablar de una manera bien amplia del ICERRIO en los de estos últimos años. Y estamos a la disposición y sabemos que este ejemplo, que nuestro ejemplo puede ser repetido o multiplicado en todos nuestros países. Mientras más tengamos ejemplos como este, en nuestros días tendremos una mejor sociedad. Cerrando con el agradecimiento y el orgullo de que yo estoy hablando en nombre de Fallo, de participar con ustedes. Vamos a darle seguimiento al resto del panel y para la organización estamos abiertos a las preguntas en el final, bien sea por chat. Yo sé que tendremos un espacio para este debate y me siento muy orgulloso de este tiempo vuestro. Muchísimas gracias. Bien, le devuelvo la palabra a Gustavo o Denise, pero de nuevo, fue un gran placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Leandro Fabio. Pido disculpas por mi cámara, pero yo también estoy teniendo algunos problemas de conexión. Yo la desconecté para que el audio no se corte. Gracias por la presentación, Fabio y Leandro. Creo que más que interesante, la historia de Isa Ríos, inspiradora. Creo que tiene una serie de insights que surgieron de la presentación de ustedes para nosotros como un grupo de sociedad civil, para que pensemos en nuestro papel y qué tipo de sociedad nosotros queremos. Me gustó mucho esa idea de Leandro, que el problema no es comenzar pequeño, es no comenzar. Y yo soy prueba de que comenzar pequeño genera frutos. Me gustó mucho de la parte que ustedes hablaron sobre el acercamiento a los ambientes académicos y con el poder legislativo y cómo ello de hecho genera frutos y ustedes mostraron en la práctica que esto ocurre. También la función de grupos de trabajo que Fabio expuso, muy interesante. Y me parece que esta idea de sociedad, organizarse en pro de la sociedad es crucial para que nosotros llevemos esta discusión adelante y genere resultados. Agradezco de hecho a todos ustedes y a todos los participantes. Pueden enviar preguntas por el chat. Vamos a abordar eso al final de las presentaciones. Y ahora vamos a pasar a nuestro segundo segmento de la sesión. Voy a presentar a Tere y después voy a dar algunos segundos para la asesoría técnica, hacer las adaptaciones necesarias. Tere Cantú
Y nuestra próxima ponente es abogada especialista en derecho corporativo, antimonopolios e integridad corporativa. Y también es su fundadora. Voy a pasar la palabra para Tere. Yo voy a pedir a nuestro traductor y traductora que hagan los cambios. Disculpen, se fue el sonido. Aquí tenemos la... ¿Listo? Tere, creo que todavía no, pero ya vamos a empezar en un ratito. Nosotros te avisamos acá, ¿ok? Pedimos paciencia a todos y todas, pero es un proceso un poco complejo, pero ya vamos a empezar. Muchas gracias por la comprensión. Muchas gracias, Demeter. Tere, ¿usted tiene presentación para hacer? No. ¿No? Ok. No. Entonces, empezamos. Voy a avisar a los colegas de la otra sala que vas a empezar. Perfecto, gracias. Tere, por favor, puede empezar. Gracias. Buenos días a todos. Soy Teresa Cantú. Fíjense que yo empecé mi relación con Alliance for Integrity de una manera pues muy bonita, ¿no? Y la razón por la cual quiero hacer referencia a este inicio es porque estábamos todos trabajando sobre una posible acción colectiva. Y mi práctica era sobre programas de compliance. Mi especialidad es en compliance. Llevo 25 años trabajando con empresas nacionales y transnacionales en México sobre compliance y ahora tengo el honor de trabajar en para empresas
la región de Latinoamérica, también en programas de compliance. Ahora bien, a finales de los 90 empieza a nivel internacional, empieza esta fuerza de implementar programas de compliance o programas de integridad empresarial en las empresas. Esto, por supuesto, se debe a dos razones, como en muchas otras ocasiones hemos visto. Una es el látigo, es decir, las sanciones, y estas sanciones empiezan con la Foreign Corrupt Practice Act, con la ley anticorrupción americana, con la implementación de esta ley, porque la ley existía, pero no se implementaba, con UK Bribery Act, que, bueno, finales de los 90, principios de los años 2000, y ahora más recientemente con Sapandu. Estas tres grandes legislaciones, estas tres grandes leyes, han sido un incentivo por razones de posible sanción para que las empresas fortalezcan sus programas de compliance. Ahora bien, ¿cuál es el incentivo? Decíamos que siempre hay un látigo y una zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? Bueno, el incentivo es la sustentabilidad, el hacer negocios que pueden permanecer en el tiempo. Hablar de integridad, hablar de ética, integridad empresarial o ética, a lo que nos lleva es a poder demostrar, primero, que es competitivo, que se puede ser competitivo con programas de compliance, y segundo, que es sostenible. Esto se ha puesto en duda en algunas regiones, y están las estadísticas que señalan cómo las empresas, cuando invierten en buenos programas, en programas de compliance eficientes, es cuando pueden garantizar la sustentabilidad, el mantenerse en el tiempo. Por otro lado, también cada vez son más los accionistas, los inversionistas, que exigen a las empresas que tengan programas de compliance. Muchos esfuerzos se han hecho en esta materia, sin embargo, tenemos que reconocer que no vamos ganando la batalla. Si bien es cierto que se ha incrementado tanto por parte del sector privado a través de programas de compliance como del sector público, porque en varios países se han fortalecido los sistemas nacionales anticorrupción, es decir, el enramado de leyes que ayudan a prevenir y que sancionan los actos de corrupción, los delitos de corrupción. Se ha, por ejemplo, establecido responsabilidad penal para las personas morales como parte de este enramado jurídico que nos lleva a mejorar el sistema nacional, los sistemas nacionales anticorrupción. Se han establecido legislaciones que obligan a los funcionarios públicos a revelar su patrimonio, a hacer una declaración patrimonial de manera constante, en la mayoría de los casos de manera anual. Estos son esfuerzos desde los dos ámbitos, desde el sector privado y desde el sector público, que han tratado de combatir la corrupción. Sin embargo, les decía que tenemos que reconocer que no vamos ganando la batalla. Y es aquí donde la sociedad civil empieza a tomar una postura relevante. Alliance for Integrity es una acción colectiva. Que nace, como ustedes saben, es una iniciativa que nace del gobierno alemán y que está soportada por varias empresas del sector privado también de ese país, pero que ha establecido este trabajo a través de sus delegados en toda la región latinoamericana. ¿Qué son las acciones colectivas? Me gustaría empezar por entender qué es una acción colectiva y cómo es que llegamos a este punto. Lo primero que vale la pena destacar es que las acciones colectivas no nacen del mundo de la integridad o de la ética. Las acciones colectivas nacen, o colaborativas, y aquí me voy a permitir hacer una reflexión. En español utilizamos el término acción colectiva para traducir class action y para traducir collective action. Class action es esta acción de un grupo de personas que se genera
a nivel judicial, un reclamo a nivel judicial, es decir, alguna demanda. Esto se traduce en español como acción colectiva. Sin embargo, no vamos a hablar en este foro de ese tipo de acciones que existen. Vamos a hablar de unas acciones que yo preferiría llamar medidas colectivas o acciones colaborativas. Este es el collective action del que vamos a hablar y del que se habla en el sector de la integridad, de la ética y de la transparencia. ¿Cómo nacen estas acciones colectivas? Bueno, la teoría, la doctrina nace desde la lógica de los grupos, cómo se mueven los grupos, y de ahí venimos, la teoría establece que los grupos, cuando tienen que dividirse algún bien escaso, cualquiera que sea, por ejemplo, vamos a talar árboles de un bosque o vamos a pescar en una laguna, ¿no? Son bienes naturales, son recursos naturales que vamos a dividir entre un grupo de personas y lo tenemos que hacer de manera ordenada para no acabar con ese recurso. De ahí nace cómo se tiene que regular esta interacción de los grupos. Había una teoría que decía, bueno, esto las propias leyes del mercado lo van a ir regulando. Otros decían, no, el gobierno tiene que entrar, el Estado tiene que entrar y poner leyes. Y vienen una serie de pensadores de ciencias económicas, de economía y de ciencias sociales que dicen, vamos a observar cómo se mueven los grupos y a partir de eso vamos a hacer una teoría. Y están Olson, está Elinor Ostrom, que gana incluso el Premio Nobel de Economía por su análisis de cómo se gobiernan los grupos. Bueno, el Instituto del Banco Mundial toma esta teoría de cómo se gobiernan los grupos y lo introduce al mundo de la integridad. Y lo primero que dice es, la acción de una sola empresa tiene un impacto mucho menor que si varias empresas, y empiezan las acciones colectivas como una forma de autorregularse de las empresas, precisamente en ambientes donde había una corrupción sistémica. Porque cuando encontramos una corrupción sistémica, puede ser que haya muy buenas leyes, puede ser que haya muy buenos criterios judiciales. El problema es que si no hay un Estado de Derecho o si hay impunidad, pues de nada sirve que esto exista. Y entonces tenemos que colaborar desde el sector privado, y ya lo señalaban mis colegas Leandro y Flavio de manera muy atinada, los ODS, que tienen una agenda hasta el 2030, uno de los puntos que señalan, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el objetivo 17, que es actuemos de manera conjunta, sector público y sector privado, para alcanzar los demás objetivos de desarrollo sostenible, acabar con la pobreza, acabar con el hambre, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos. Entonces, el Banco Mundial, tomando la teoría de las acciones colectivas, lo que dice, si nos unimos, podemos hacer un ambiente pues más libre de corrupción, o por lo menos en donde estén identificados los posibles riesgos de corrupción, y una vez identificados podamos mitigar los riesgos. Como ustedes saben, las empresas tienen un apetito por el riesgo, y lo que tienen que cuidar constantemente los programas de compliance o los programas de cumplimiento es precisamente identificar cuáles son los riesgos de corrupción y para poder hacer una adecuada prevención, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico correcto. Y luego ustedes saben que los programas de compliance no son una foto, sino una película, es decir, se tienen que ir probando, se capacita a la gente y se tienen que ir probando constantemente. Un programa de compliance que nunca ha detectado o ha tenido una falta, es decir, no puede documentar algún riesgo que sucedió, es decir, alguna situación de falta de integridad que sucedió, hay que poner en duda que está bien hecho.
o le falta la capacitación o le falta la implementación, porque precisamente con con la detección de los riesgos es que se fortalecen y se vuelven eficientes los programas de cumplimiento. Bueno, pues tenemos los programas de cumplimiento, tenemos leyes anticorrupción, tenemos responsabilidad penal para las empresas, pero seguimos teniendo países en los que no salen bien rankeados en el índice de percepción a la corrupción, hecho por Transparency Internacional en los diferentes capítulos. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo de manera tan clara esta batalla ante la corrupción. Porque detrás de la corrupción tenemos que hacer un reconocimiento. La gente trabaja en ese sistema de esta forma porque funciona. Los seres humanos actuamos de manera lógica. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es que no funcione el actuar de esa manera. Y si tenemos países en donde hay impunidad, donde es más barato actuar de manera indebida y no en apego a la integridad, pues tenemos que fortalecer este sistema. Y es en donde entran las acciones colectivas. Como ustedes verán, y nos lo acaban de platicar Leandro y Flavio, hay mucha gente que estamos dispuestos a trabajar en un día feriado como este en el que Brasil celebra sus 200 años de independencia y Alliance for Integrity, que es otro grupo de personas que están a favor de la integridad. Y así puedo mencionar muchísimos grupos de personas. En Brasil, por ejemplo, han firmado un Consensus Framework brasileño, que es otra acción colectiva en favor de la salud, del sector salud, precisamente para fomentar la integridad. Y puedo mencionar muchos otros. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo funcionan? Vamos a hacer un repaso muy general de cuáles son las acciones colectivas, cómo se dividen las acciones colectivas. Primero, no hay una definición de acciones colectivas porque no hay dos acciones colectivas idénticas. Las acciones colectivas es un proceso de colaboración sostenido de diferentes actores en una industria o en un sector en donde se reúnen personas físicas y morales que comparten esta visión a favor de la integridad, esta visión de que es conveniente y es mejor mantenerse dentro de la integridad para fomentar el negocio, para fomentar el acceso a la educación, el acceso a la salud en diferentes grupos, la explotación de los recursos naturales. Depende de cuál sea el sector, cómo se va a establecer la acción colectiva. Por eso es muy difícil y yo considero que no debemos insistir en definir la acción colectiva, como tampoco tenemos una clara definición de corrupción más allá de que es el abuso del poder en beneficio propio, ¿no? Pero tenemos muchas formas de corrupción después. Bueno, así también tenemos muchas formas de sociedades colaborativas, de acciones colaborativas en las que participa la sociedad y que sirven para prevenir la corrupción. Este reconocimiento de que sirven para prevenir la corrupción fue reiterado en la reunión de Naciones Unidas del 2 de junio de 2021. Por ahí les voy a dejar algunos links de toda esta información que estoy compartiendo con ustedes. Y en el número 13 de las medidas preventivas para prevenir primero y luego para combatir la corrupción, se hace referencia directa a las medidas colectivas o los collective actions, porque es la mejor forma de que los diferentes sectores, y aquí estoy hablando de sector privado, sector público, academia, sociedad civil, se una y monitoree la actividad para que logremos el objetivo que a todos nos atañe, que es poner un piso parejo y fomentar la integridad en los diferentes sectores.
Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sociedad, de acciones colectivas? El primero es simple y sencillamente una declaración anticorrupción. Nos reunimos un grupo de actores dentro de un sector y públicamente nos manifestamos en contra de la corrupción. Este es, digamos que es una forma de acción colectiva. Tiene algunas características, entre ellas, por ejemplo, es que es de corto plazo, es para un proyecto específico. Y es autorregulación, es decir, no se ponen sanciones, es una declaración anticorrupción que en algunos sectores es más que suficiente o es suficientemente importante hacer esta declaración anticorrupción. Después vienen los pactos de integridad. En los pactos de integridad, estos son a más largo plazo. La idea es que un grupo de actores dentro de un sector establezca que se compromete a combatir la corrupción y sobre todo a prevenir la corrupción. Obviamente, lo más importante de estos pactos de integridad es que haya un análisis en grupos de trabajo y haya un análisis de dónde están los riesgos de corrupción en este sector. Aquí es muy importante distinguir porque en algunas ocasiones la corrupción es como una cortina que nos impide ver muchas cosas que hay atrás. Una de las cosas que puede haber atrás, una de las realidades que puede estar detrás de una pantalla de corrupción es la ineficacia o la ineficiencia y todo pareciera corrupción. Si nosotros nos sentamos a trabajar y hacemos un análisis exegético, un análisis profundo de dónde están los cuellos de botella, de dónde están los mayores, las situaciones de mayor problema en un sector, normalmente encontramos que puede haber actos de corrupción, pero también hay ineficiencia o ineficacia. Y como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Si nosotros nos sentamos en una mesa y empezamos primero a conocernos dentro del sector y después a generar confianza entre los actores que participan en un sector, es la mejor manera de distinguir lo que son ineficiencias de los que son actos de corrupción. Y luego, ¿qué actos de corrupción pueden combatirse y de manera en el corto plazo y de manera contundente? En esta, como ustedes saben, también la corrupción es un enramado que normalmente toca altas esferas de poder. Sin embargo, hay otra parte de la corrupción que está de niveles medios abajo, que la unión hace la fuerza y que a través de una acción colectiva se puede atacar de manera muy eficiente, y hay muchos casos en diferentes países en donde se ha logrado grandes avances a través de pactos de integridad. Otra forma de acción colectiva son las iniciativas basadas en principios, es decir, ponemos unos principios que van a regir nuestra actividad. Por supuesto, dentro de estos principios siempre habrá que hablar de integridad y de ética, y dentro de estos principios comunes es que desarrollamos una actividad. Y finalmente, la cuarta, que es, digamos que la más fuerte, es cuando un grupo de empresas establecen una certificación y aquellas que no pasan esta certificación, pues no pueden jugar en esa cancha. Y esa cancha es la cancha de la integridad. Básicamente, esos son las cuatro grandes formas de acción colectiva. Y, insisto, se dividen también en aquellas que están en el corto plazo y aquellas que están en el largo plazo, las que se autocalifican y las que tienen un monitoreo externo. A través de digamos, de estos cuatro grandes rubros es que podemos identificar a todas las acciones colectivas. Ahora, las acciones colectivas, lo señalaban hace un rato mis colegas Flavio y Leandro, empiezan con grupos pequeños. No se desanimen si consideran que son unos cuantos, y cómo unos cuantos podemos hacer un gran cambio. Este mundo, decía Steve Jobs, que necesita unos cuantos locos, porque son esos unos pocos locos los que hacen los verdaderos cambios. Entonces, lo primero que van a encontrar es que no son tan pocos, estamos diseminados
pero no somos pocos. Sin embargo, para empezar una acción colectiva es importante que sea un grupo pequeño, el que se pone de acuerdo en qué van a hacer y cómo lo van a hacer, en qué sector van a actuar. Y ahí se van a dar cuenta cómo empiezan a generarse aliados naturales. Siemens tiene una iniciativa que fomenta acciones colectivas. Los números ahí están los reportes de Siemens que ustedes a los que pueden tener acceso porque es información pública, pero Siemens, después de haber sido una empresa fuertemente castigada por falta de integridad, decidió dar la vuelta completa y hoy es uno de los más grandes colaboradores y de los más grandes soportes económicos, financieros y a nivel empresarial dentro de toda su cadena de valor de las acciones colectivas. Tenemos también el Basel Institute. El Basel Institute es un instituto dedicado única y exclusivamente al estudio de acciones colectivas. Y una cosa importantísima que quiero poner en su radar es que fomentan, ayudan de manera gratuita a quien esté interesado en hacer una acción colectiva. Tienen un toolkit, tienen una serie de herramientas y estas herramientas se generaron de dos maneras. Una es por aquellas acciones colectivas que fracasaron y entonces uno aprende del fracaso y aquellas que fueron exitosas. Al final todas son exitosas porque se robustecen aquellas que en un principio tuvieron algún obstáculo. Pero estos son instrumentos, son elementos que están puestos a disposición de todo el mundo. Normalmente están por lo menos en inglés, en francés y en español. Tenemos que fomentar para que también estén en portugués, pero en estos tres idiomas lo están y están a disposición de cualquiera que quiera hacer una acción colectiva. Ahora, la sociedad civil. Hoy está festejando Brasil y prácticamente Latinoamérica festeja en los meses de agosto y septiembre la independencia. Ojalá que podamos independizarnos de este cáncer que es la corrupción en toda Latinoamérica. Muchas felicidades a Brasil por su independencia y bueno, sé que soy su único obstáculo para poder disfrutar de la feijoada. Entiendo que hoy es cuarta feria y se puede disfrutar de la feijoada. Muchas gracias, como siempre, a Alliance for Integrity, que son unos verdaderos aliados en poner en contacto a todos los que estamos interesados en fomentar la integridad y a través de la integridad, de la ética y de la transparencia, apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si quieren abrir un espacio para preguntas. Entiendo que tenemos como 10 minutos. Nosotros vamos Ya estamos prontos. ¿Pueden oír? Ya estamos prontos. Nosotros vamos pasar la palabra a Gustavo, que es el moderador de esta sesión. Muchas gracias, Tere, por su presentación. Creo que me dio ganas ahora de comer una feijoada, que hoy es quarta-feira, si es el día de comer. Estou ouvindo sim, já estamos prontos. Sin eso. Muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias a Tere, excelente presentación.
muchos temas. Nosotros ya dijimos que estamos perdiendo esta batalla en el inicio. Pero diversos caminos, como ya dijo Tere, esa actuación contra la corrupción es una película muy interesante ver. Las propuestas que Tere expuso para acciones colectivas o colaborativas, como ella lo dijo, desde declaraciones anticorrupción, pactos de integridad, que son tanto un instrumento de lucha contra la corrupción, pero también de prevención. La importancia de generar confianza entre los actores para que la conversación se desarrolle de forma mutua. Y el último elemento que Tere abordó, el grupo de empresas que tienen que tener una certificación que está muy en boga. Es muy interesante escuchar eso y ejemplos prácticos donde hubo avances, como en el caso de Siemens. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? No, no tenemos. En este caso, yo voy a agradecer una vez más a nuestros presentadores y nuestra presentadora, a Leandro, a Flavio, a Tere. Tengo certeza de que yo hablo de parte de muchas personas al decir que fue muy productivo para nuestro cerebro en este feriado. Quiero también agradecer a todos y todas las que participaron, a los colegas de Alliance por la asesoría técnica, a nuestros traductores, a nuestra traductora, y una vez más a los coorganizadores, aliados y integridad. Voy a dar algunas informaciones finales. Vamos a tener una sesión paralela a las 14 horas horario de Quito, 16 horas de Brasil. Va a ser una sesión sobre la prevención del comercio, la ética empresarial. Hago esta invitación para ustedes. La semana regional. Vamos a tener más sesiones paralelas mañana, la semana que viene, el martes, miércoles y el jueves. Por favor, vean nuestro site para todos los detalles y obviamente traemos la invitación para el evento presencial en octubre que va a ser en Quito. Las informaciones también están en el sitio y se inscríbanse. Espero que muchos puedan estar allí. Y el evento también va a ser transmitido virtualmente para aquel que no pueda ir. Y finalmente, 2 pedidos en principio. Pedimos que continúen las conversaciones en la red social a través de nuestra hashtag Integridad es Paz en español. Yo pido que los colegas si lo pueden publicar en el chat la hashtag. Y finalmente, yo pido que tomen un tiempo para responder nuestra pesquisa de opinión. El enlace fue colocado en el chat. Es muy importante tener el feedback de ustedes, puesto que nosotros podemos así mejorar nuestros eventos y continuar haciéndolos o desarrollando iniciativas como esta a futuro. Estoy viendo que Denise ya publicó el enlace con el cuestionario de evaluación. De mi parte, yo creo que es eso. Muchísimas gracias a todos y todas y les deseo una buena tarde. Obrigada.
Bienvenidas y bienvenidos a la 7ª Semana Regional de Integridad en América Latina. Financiada por la cooperación alemana e implementada por la GIZ, Alliance for Integrity es una plataforma que promueve una cultura de integridad y crea las capacidades para que las empresas puedan prevenir la corrupción en sus cadenas de suministro. Este año, Ecuador es nuestro país anfitrión y toda la semana regional es organizada en conjunto con el programa GIZ Ecuador Sincero, Prevención de la Corrupción y Participación Ciudadana. Además, 33 organizaciones de 10 países organizarán sesiones virtuales y presenciales en el marco del evento. La modalidad de esta semana regional será híbrida. Tendremos 2 semanas ahora digitales y luego una semana de actividades presenciales en la ciudad de Quito, que serán transmitidas en vivo también para toda la región. Esta edición será un espacio para reencontrarnos, reconocernos y reinventarnos para consolidar la cultura de integridad empresarial para una reactivación económica sostenible, fomentando una agenda de paz. Las sesiones abordarán cómo la cultura de integridad empresarial y el cumplimiento se interrelacionan con la sostenibilidad, la reactivación económica y la agenda de paz en América Latina. Los invitamos a enriquecerse con todos los conocimientos de esas 2 semanas virtuales para ojalá encontrarnos entre el 4 y el 6 de octubre en Ecuador. Muchas gracias a todas y todos, y así cerramos nuestra tercera sesión paralela. Un gusto.